el enfoque racional de la terapéutica hipolipemiante. La terapéutica hipolipemiante está orientada al tratamiento de la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte a nivel global y también es la primera causa de muerte en nuestro país. Si miramos, este es un cuadro de indicadores de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación, vamos a ver que las causas cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, por lo menos en lo que era la prepandemia, ¿sí? La segunda causa de tumores y la tercera, la infecciosa. Esto es bastante similar al resto de los países del mundo. Hay muy pocos países que han podido controlar y disminuir el riesgo cardiovascular, donde los tumores, el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte y mortalidad. Este es un estudio hecho por una sociedad de cardiólogos del país, donde se ve un poco la evolución entre el año 1980 y 2004 de la muerte por enfermedad cardiovascular, que si bien han disminuido, sigue siendo la primera causa de muerte para esa fecha, ¿sí? Los tumores malignos se han mantenido a lo largo del tiempo como causa de muerte y enfermedades respiratorias en ascenso y los accidentes que se mantuvieron entre estas fechas de estudio. Entonces, podemos decir que el tratamiento de la dislipemia está orientado no solo a mejorar los valores de los lípidos en sangre, sino fundamentalmente a disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es la posibilidad de enfermarse y o morir por causa cardiovascular al futuro. Generalmente se calcula el riesgo a los próximos 10 años, que no depende solamente de los niveles de lípidos, sino también hay otros problemas de salud que están asociados a la elevación del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más conocidos? A nivel de los lípidos, la elevación de las lipoproteínas de baja densidad de colesterol, ¿sí? Y la disminución o los niveles reducidos de las lipoproteínas de alto peso molecular colesterol, ¿sí? O sea que la LDL alta y las HDL bajas están consideradas factores de riesgo cardiovascular. También el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, la edad de la persona, el envejecimiento se considera un factor de riesgo cardiovascular, algunos antecedentes familiares de eventos cardiovasculares, sobre todo los eventos cardiovasculares prematuros, menores de 55 años en varones y menores de 65 años en mujeres. Nos referimos a familiares directos, madre o padre, por ejemplo, de primer orden, ¿sí? Si tiene un padre que tuvo un evento cardiovascular, por ejemplo, una angina de pecho o un infarto de miocardio antes de los 55 años, bien digo, o la madre antes de los 65. Y también la obesidad se considera un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la terapia para el tratamiento de las dislipemias están orientadas a la disminución del riesgo cardiovascular. ¿De dónde vienen los lípidos en el organismo? De la dieta, o sea, de la alimentación, alrededor de 1/3 de los lípidos. Y de la síntesis hepática, alrededor de los 2/3. ¿Y a dónde se dirigen? A todos los órganos y tejidos. Ustedes saben que el colesterol y los lípidos y los fosfolípidos también, son componentes esenciales de muchos
órganos y tejidos y células de nuestro organismo. O sea que participan en la síntesis de membrana, en las hormonas esteroideas, también como reserva energética y para la síntesis de ATP. Desde ya los lípidos y la enfermedad cardiovascular. Ya desde los estudios de corte de Framingham en el siglo pasado y otros estudios de corte, de Framingham es el más grande, de seguimiento con respecto a factores de riesgo cardiovascular, ya desde entonces se asoció la dilipemia con eventos cardiovasculares. O sea, la hiperlipemia con la generación de arteriosclerosis y la arteriosclerosis con fenómenos de inflamación y accidentes de placa que llevan a enfermedad cardiovascular. Le hace cardiopatía isquémica, le hace enfermedad cerebrovascular, ¿sí? o enfermedad vascular periférica. Ya desde el siglo pasado sabemos esta asociación entre lípidos y enfermedad cardiovascular. En la historia de la evolución, digamos, del tratamiento de la dislipemia, ha habido una evolución y una generación de distintos tipos de fármacos en búsqueda del tratamiento de las dislipemias. Desde las resinas de intercambio y el ácido nicotínico, las estatinas clásicas actuales, los fibratos, el ezetimibe, las nuevas estatinas modernas, los inhibidores de la proteína CSK9 y terapias génicas actualmente. De esto vamos a ver ahora en la continuación de la clase, que nuestro tratamiento de elección hoy en día son las estatinas. Bien. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en el tratamiento hipolipemiante? El hipolipemiante ideal que nosotros buscamos, como dijimos, que reduzca las LDL y colesterol, ¿sí? Las lipoproteínas de baja densidad, que son las que están asociadas a riesgo cardiovascular. Que reduzca los triglicéridos, que aumente o al menos no disminuya las lipoproteínas de alta densidad, que son las que están asociadas a protección cardiovascular. Que tengan un buen perfil farmacocinético y de seguridad. Eso es lo que buscamos en el hipolipemiante ideal. Además, y fundamentalmente, que haya evidencia disponible que nos diga que este hipolipemiante reduce eventos cardiovasculares. O sea, que produce una reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? Generalmente lo que nosotros tenemos disponibles son variables subrogantes. Subrogantes quiere decir variables que son fácilmente medibles, pero que no son el evento principal. ¿Qué es lo que nosotros medimos en dislipemia? Generalmente los valores de lípidos. Colesterol total, LDL de colesterol, HDL de colesterol, triglicéridos. Entonces nosotros medimos niveles de lípidos, pero nuestro objetivo terapéutico no es solamente reducir los lípidos, sino disminuir la ocurrencia de eventos cardiovasculares, ¿sí? Sería nuestro punto intermedio, y nuestro punto duro, variable dura, sería evitar la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares. Entonces, un hipolipemiante ideal no solamente debe mostrar a nivel de las variables subrogadas reducción de los niveles, sino que también evidencia de que disminuye las variables intermedias y las variables duras en riesgo cardiovascular. Eso es lo que nosotros buscamos. Lo más cercano que tenemos hoy en día a este hipolipemiante ideal son las estatinas. Las estatinas son fármacos que actúan inhibiendo competitivamente una enzima que es la HMG o enzima reductasa. Ahí les voy a decir bien, pero voy a leer el nombre, que es
la 3-hidroxi-3-metilglutaric coenzima A, ¿sí? Lo vamos a nombrar como HMG coenzima A reductasa. Esta enzima inhibe un paso temprano y limitante. Al inhibir esta enzima, se inhibe un paso temprano y limitante de la síntesis de colesterol por el hepatocito. O sea que el sitio de acción de las estatinas es fundamentalmente la síntesis de colesterol del hepatocito, ¿sí? La inhibición de la síntesis de colesterol del hepatocito lleva a una regulación al alza de los receptores de lipoproteínas de baja densidad para el hepatocito, tratando de capturar colesterol circulante hacia el hígado para permitir la continuidad de la síntesis de colesterol. Entonces esto sería un poco el mecanismo por el cual fundamentalmente reducen el LDL colesterol. Un pequeño repaso, está sacado del Goodman, del camino de los lípidos en nuestro organismo. Dijimos que alrededor de un tercio de los lípidos provienen de la dieta, este es el intestino, gracias a la dieta y colesterol, y alrededor de 2/3 es sintetizado por el hígado, ¿sí? A su vez el hígado, parte de esta síntesis va con los ácidos biliares hacia el intestino y tiene circulación enterohepática. Una vez que llega la grasa de la dieta y el colesterol al intestino, es absorbida y se forman los kilomicrones que por acción de la lipoproteína lipasa, sobre todo a nivel del endotelio, del tejido adiposo y de otros tejidos periféricos, fundamentalmente el músculo, se liberan ácidos grasos libres que generalmente se usan para almacenar en el tejido adiposo o como fuente de energía en el músculo. Los remanentes de kilomicrones que quedan generalmente son captados por el hepatocito. Estos remanentes de kilomicrones son bastante heterogéneos, ¿sí? Y son captados por el hígado a nivel de receptores de remanentes de kilomicrones y también por receptores de LDL. Y están generalmente mediados por la apoproteína E. Las apoproteínas son las proteínas presentes en las diferentes lipoproteínas, que son importantes no solo como parte estructural de la lipoproteína, sino como parte reconocida por diferentes tipos de receptores. A su vez el hígado produce las lipoproteínas de muy baja densidad, que son ricas en triglicéridos, pero también tienen un contenido de colesterol, que también por acción de la lipoproteína lipasa, liberan los ácidos grasos libres, se transforman en lipoproteínas de densidad intermedia y por acción de la lipoproteína lipasa y de la lipasa hepática pueden transformarse en lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas de baja densidad, si están aumentadas, pueden depositarse, como ya vimos en la clase de cardiopatía isquémica y en la clase de anticoagulante y fármacos antiplaquetarios, depositarse oxidarse esos lípidos, depositarse en la pared de las arterias, ¿sí? En células en proceso de oxidación, células espumosas en proceso de inflamación y formar las placas de ateroma que si se complican generarán los eventos cardiovasculares. Este es un poco el camino. Entonces, lo que van a hacer las estatinas es inhibir la síntesis de colesterol a nivel hepático y eso llevará como consecuencia un aumento de los receptores de LDL. Acá les presento, son varias las estatinas que existen en el mercado. Las que vamos a mirar son las más potentes, atorvastatina y rosuvastatina, y de potencia baja o intermedio de acuerdo a la dosis, la simvastatina. Pero como ven, hay varias en el mercado y esta sería la reacción que catalizan,
¿sí? El efecto de las estatinas. La enzima HNG con enzima A, este sería intermedio, y el producto final es el mevalonato, que es el producto inicial indispensable para continuar la síntesis del colesterol. Esta sería la reacción que inhiben las estatinas. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos farmacológicos? ¿Qué es lo que vamos a lograr con la administración de las estatinas? Lo que vamos a lograr es una reducción del colesterol total, una reducción del colesterol LDL, o sea, de lipoproteínas de baja densidad. Después acá que hay la reducción del LDL sigue un logaritmo lineal, o sea que aumenta la reducción, por decirlo, o disminuye los niveles de lipoproteínas de baja densidad un 6% por cada duplicación de la dosis de estatina. ¿Sí? Sigue la regla del 6%. Hay una relación lineal entonces entre la dosis de la estatina y la reducción de los niveles de LDL de colesterol. También produce una reducción de los triglicéridos y un aumento de las HDL. En personas que tienen HDL normales o normal baja, el aumento alrededor del 5 al 10%. No hay estudios muy concluyentes aún, ni muchos estudios realizados en personas que tienen HDL descendido bajo, en cuál sería el efecto, digamos, de las estatinas, si realmente ayudarían a aumentar las HDL o no. Por eso se las puse en signo de pregunta. O sea que se acepta un 5 o 10% de aumento, pero fundamentalmente en las pacientes que tienen normal bajo. También producen una regresión de las placas de aterosclerosis y una reducción de eventos cardiovasculares. Como ya dijimos, los eventos cardiovasculares están asociados a infarto o a enfermedad o a cardiopatía isquémica en general, ACV, enfermedad vascular periférica, también arritmia, muerte total y muerte de origen cardiovascular. Como verán, entonces mueve variables subrogadas, variables intermedias y variables duras. Por eso es nuestro fármaco de elección hoy en día, con la evidencia disponible y con los conocimientos que tenemos. En cuanto a las dosis de estatina y la intensidad de acción, para comenzar tratamiento con estatinas, las estatinas se utilizan para disminución del riesgo cardiovascular y se utilizan en prevención primaria y prevención secundaria. En prevención secundaria nos referimos a personas que ya han tenido un evento cardiovascular de cualquier tipo, y por lo tanto se consideran como que tienen un alto riesgo, por lo tanto, de volver a tener un evento, si tienen un alto riesgo cardiovascular, y esos pacientes generalmente, cualquiera sea su nivel de colesterol total y de colesterol LDL y HDL, generalmente se benefician con el tratamiento con estatinas. Y en cuanto a prevención primaria, hay que clasificar a los pacientes de acuerdo a su riesgo cardiovascular, que tiene que ver con la edad del paciente, los antecedentes familiares que ya dijimos, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si es tabajista, digamos, clasificar su riesgo cardiovascular y de acuerdo a su riesgo cardiovascular, evaluar si se considera o no la necesidad de comenzar tratamiento con estatinas, que sí reduce el riesgo cardiovascular, y de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, donde clasifiquemos, podemos usar estatinas de intensidad baja, o sea, de dosis bajas de simvastatina, por ejemplo, 10 miligramos, ¿sí? Esperando una reducción de alrededor del 30% o menos de los niveles de las LDL colesterol.
En caso que yo tenga un riesgo moderado, necesita una dosis y una actividad de las estatinas más de intensidad moderada, podemos usar dosis y estatinas que reduzcan la LDL de colesterol entre un 30 y un 50% aproximadamente, que sería la atorvastatina en una dosis baja, entre 10 y 20 miligramos, ¿sí? La rosuvastatina en una dosis baja, también de 5 a 10, o la simvastatina, fíjense el cambio de dosis de 20 a 40 miligramos. Y en caso de necesitar ya un tratamiento intensivo, reducir la LDL de colesterol del 50% más, en este caso, ya vamos a usar estatinas de alta intensidad, como atorvastatina de dosis plena de 40 a 80 miligramos, o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Bien. Las estatinas se administran todas por vía oral, tienen una extensa captación hepática de primer paso. Fíjense que su lugar principal de acción es el hepatocito. Se biotransforma a nivel hepático por el sistema microsomal. La mayor parte de ellas se administran ya como fármaco activo, ¿sí? Y se metabolizan en el hígado y se eliminan por las heces en alrededor de más del 70%, se encuentran sus metabolitos en las heces, alrededor del 10% a nivel renal. El pico máximo de síntesis de colesterol hepático se da entre las 0 y las 2 antes del mediodía, o sea, a la noche, ¿sí? Entre las 0 horas y las 2 de la madrugada. Este es el pico máximo de síntesis de colesterol a nivel del hígado. Por eso, las estatinas de vida media corta, por convención, se administran a la noche, para que tengan, generalmente su pico máximo de acción de la vida media corta, es a las 4 horas para que coincida con el máximo de síntesis de colesterol hepático. La excepción a esta regla son las estatinas de vida media larga, como la atorvastatina y la rosuvastatina, que se pueden administrar en cualquier momento del día y eso a veces favorece la adherencia del paciente. Un momentito. Bien, vamos a hablar un poco de los llamados efectos pleiotrópicos de las estatinas. Los efectos pleiotrópicos tienen que ver con efectos de las estatinas que estarían no relacionados directamente con la disminución de los lípidos en sangre y que sí estarían relacionados con la reducción de eventos cardiovasculares independientemente del valor del colesterol. Hoy en día es discutido el tema de los efectos pleiotrópicos. Hay estudios a favor y que dicen que las estatinas no solo reducen los lípidos, sino que tienen muchos otros efectos, que son los que ahora vamos a conversar. Y hay quienes dicen que todos estos efectos son dependientes de la acción de las estatinas sobre los lípidos. Así que no hay un acuerdo universal sobre esto. Se los comento porque en algunos libros de fármaco están descritos y en otros ya no. Pero bueno, ¿qué otros efectos, además de reducir los lípidos, se han visto que generan las estatinas? Efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiagregantes, anticoagulantes, de estabilidad de la placa de ateroma y efectos sobre la función endotelial. Los que hablan de los efectos pleiotópicos los relacionan con los efectos de la estatina, no solo de la reducción de la inhibición de la acción de la HMG coenzima reductasa, sino que a nivel del hepatocito también produciría una inhibición de la fenilación con la reducción de la producción de ciertas
proteínas que están relacionadas con efectos proinflamatorios y que serían responsables de los efectos pleiotrópicos. ¿Cuáles son los que más descritos? La estabilización de la placa de ateroma por reducir el nivel de metaloproteinasas en la placa, entonces disminuiría eso, el contenido de lípidos y macrófagos y aumentaría el grosor de la cápsula, evitando así los fenómenos de placa, que son los que desencadenan generalmente las trombosis en la placa y la obstrucción de las arterias. Se habla de que modulan la función endotelial, incrementando la producción de óxido nítrico y una reducción de la síntesis y acción de la endotelina y de la angiotensina 2, que tiene efectos antiinflamatorios que serían visibles porque disminuyen marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alta, reduciendo así la migración y la proliferación de los monocitos. También efectos antioxidantes. Los radicales libres aumentan la oxidación del colesterol LDL y aumentan la aterogénesis. También favorecen migración de monocitos a macrófagos y son responsables de la ruptura de las células escamosas. Las estatinas reducen la expresión de radicales libres y por lo tanto preservan la capacidad antioxidante. Efectos antitrombóticos, reduciendo la agregación plaquetaria, la concentración de fibrinógenos y la viscosidad sanguínea. Y efectos sobre la angiogénesis, estimulando la presión del factor de movilización de células madres del endotelio desde la médula ósea. Entonces, acá hay un poco una descripción de cuáles serían los mecanismos de todos estos efectos pleiotrópicos conocidos o descritos, ¿sí? En la función endotelial, las propiedades antioxidantes, en la inhibición de la peroxidación lipídica, las propiedades antiinflamatorias, un poco cuáles son los mecanismos, después los pueden mirar, los mecanismos descritos hasta el momento. Como les digo, es controversial, pero sí sabemos que hay otros fármacos que disminuyen los lípidos, pero que no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular como lo hacen las estatinas. Entonces, probablemente estos efectos estén presentes de una o de otra manera, sea como efectos pleiotrópicos o sean como una función de su acción sobre los lípidos. Entonces, las estatinas bajan el colesterol. ¿Qué pasa con las placas? Dijimos que las placas de ateroma con las estatinas, según diferentes estudios, las estatinas más potentes, sobre todo en dosis altas, y combinadas o no con otro fármaco hipolipemiante como el ezetimibe, presentan regresión de las placas. Hay varios estudios que lo han demostrado. Bien, entonces esto es en cuanto a sus propiedades farmacológicas. Y en cuanto a sus efectos adversos, las estatinas, en general, ha habido muchos ensayos clínicos de más de 100.000 pacientes y demostraron ser fármacos bastante seguros. Dentro de las toxicidades descritas, la toxicidad hepática grave, o sea, la toxicidad hepática puede ser que aumente ligeramente las transaminasas hepáticas o puede ser una toxicidad hepática grave. La grave es muy rara y es imprevisible. Está descrito alrededor de un caso cada 1 millón de personas por año de uso del fármaco. O sea, de muy baja incidencia. Y no hay forma de predecirla. Por eso, si bien siempre se hablaba de hacer un seguimiento con enzimas hepáticas de los pacientes medicados con estatinas, hoy en día, si bien podría ser de buena práctica una medición de transaminasas previo al inicio del tratamiento, para estar seguro de que el paciente no tenga una patopatía previa, en pacientes que toman estatinas, en muchos lados ya no se sigue recomendando un control habitual de las transaminasas, como por lo que les digo, es difícil de predecir
quién va a desarrollar toxicidad hepática y sí hay que estudiar la niveles de estatina en quienes tengan alguna manifestación clínica de toxicidad hepática. Bien. La miopatía es el principal efecto adverso, es el más frecuente, y el riesgo de miopatía aumenta en proporción a la dosis y a la concentración plasmática mental. ¿Sí? Por eso, la asociación con fármacos que disminuyan el metabolismo de las estatinas a nivel de citocromo hepático o que tengan interacciones farmacodinámicas que hagan que aumente la dosis de estatina pueden aumentar este efecto adverso, la miopatía. Y este efecto adverso puede ser desde dolores musculares o calambres muy insignificantes hasta inflamación muscular y rhabdomiólisis muscular. Nos puede tener todos los niveles, si bien es el efecto adverso principal o más común, tampoco la frecuencia es tan elevada. ¿Sí? Entonces la frecuencia es baja, sobre todo si no se asocia con otro fármaco que aumente sus concentraciones plasmáticas. Bien. En cuanto a estatinas y diabetes, si bien hay algunos estudios que han planteado que aumentan la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos o que en los pacientes que tienen estadios previos en la diabetes podría precipitarla, en realidad la mayor parte de los estudios dice que en estos pacientes de todas maneras reducen el riesgo cardiovascular y que de todas maneras el riesgo-beneficio es mayor. ¿Sí? O sea que el efecto negativo sobre la diabetes es menor que el efecto positivo de reducción del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Van a ver que prácticamente todos los fármacos y polipomiantes que conocemos están contraindicados en el embarazo y lactancia, salvo las resinas de intercambio que no se absorben. ¿Sí? El resto están todos contraindicados en embarazo y lactancia. Y se recomienda, si va a ser en lo posible, asegurar anticoncepción, si está en edad fértil, y recomendar suspender la medicación antes de la concepción. Bien. Las estatinas son medicaciones de uso masivo hoy en día. En personas asintomáticas para prevención primaria se han usado durante décadas. Se ha planteado en muchos casos si es seguro bajar tanto el colesterol, ya que el colesterol es parte de membranas, es parte de membranas, como fosfolípidos, de hormonas esteroideas. También se ha planteado si esto puede estar relacionado con la generación de tumores, que tenga efectos deleterios a nivel neurocognitivo, si favorece o no el desarrollo de Alzheimer. En todos los casos, los resultados fueron neutrales a superiores, o sea, superiores el beneficio en todos los casos ha sido de disminuir el colesterol, sobre todo el LDL del colesterol, y disminuir el riesgo cardiovascular, han sido superiores a algún efecto deleterio que se pudiera encontrar. O sea que hoy en día se consideran fármacos seguros, pero siempre tengan en cuenta que si bien se da a personas sintomáticas, esto está relacionado con el riesgo cardiovascular. La indicación no es solamente bajar el colesterol, sino disminuir el riesgo cardiovascular. Esto sería un poquito un resumen de la seguridad de la estatina. La terapia con estatina en unos momentos se planteó que podía empeorar la evolución de las cataratas a nivel oftálmico y no se pudo demostrar evidencia de que aumenta el riesgo. Sobre ácido hemorrágico no aumentó el riesgo. Sobre efectos de la cognición tampoco hubo
evidencia de que afectan la función cognitiva, sobre efectos hepáticos, como les dije ya hoy, es muy baja la frecuencia. Tampoco ha demostrado deterioro de la función renal. En cuanto a aumentar la glucemia o de las ocurrencias de diabetes en muy baja frecuencia, sobre todo el riesgo mayor para los pacientes con prediabetes o con síndrome metabólico. Pero de todas maneras, disminuyen en estos pacientes el riesgo cardiovascular. Y en cuanto a los síntomas musculares, ya les dije, de baja frecuencia, o sea que si bien existe la miopatía, no es algo tan común. Bien. Y en cuanto a interacciones, las estatinas tienen interacciones con los fibratos, sobre todo con el gemcitabine, y hoy en día ya los fibratos, ahora vamos a ver, son fármacos hipolipemiantes, sobre todo para disminuir los niveles de triglicéridos. En algunos momentos se recomendaba en algunos pacientes que necesitaban una terapia agresiva de disminución de LDL colesterol, donde no se alcanzaban los niveles requeridos con estatinas solas. En algún momento se planteaba la posibilidad de asociarlo a fibratos. Hoy en día está totalmente desaconsejado porque se potencian los efectos indeseables, fundamentalmente la miopatía. O sea que no se debe asociar estatinas con epidrasil. Hay otros fármacos que interfieren con el metabolismo a nivel microsomal y que aumentan los niveles de estatina y pueden aumentar sus efectos adversos, sobre todo a nivel de las miopatías, ¿sí? La ciclosporina, la digoxina, la warfarina, algunos antibióticos de espectro amplio, como la eritromicina, los antifúngicos tipazoles, la niacina, que también es un fármaco hipolipemiante, tiene interacciones farmacodinámicas negativas, los inhibidores de la proteasa a nivel de HIV y la amiodarona. Estos son todos fármacos que tienen interacciones negativas que deben tener en cuenta si se va a usar en los pacientes o que ya está tomando en los pacientes que van a iniciar estatinas. Bien, con respecto a las estatinas, ha habido numerosos estudios, ensayos clínicos de diferentes tipos, ¿sí? Con cientos de miles de pacientes, y ha mostrado, entonces, como ya dijimos, efectividad en reducir la LDL y en la reducción de eventos cardiovasculares y mortalidad, tanto en prevención primaria como secundaria. Bien, eso sería todo sobre estatinas. Entonces, recordar los prototipos: atorvastatina y rosuvastatina y simvastatina. Y recordar entonces que no solamente nos interesan para la reducción de colesterol, sino para la reducción de eventos cardiovasculares. Y que serán del teórico de hoy, digamos, el grupo principal. Vamos a mirar algunos otros fármacos que se pueden usar como hipolipemiantes. El segundo fármaco que vamos a mirar es el ezetimibe. ¿Por qué vamos a mirar el segundo ezetimibe? Porque todavía tiene algunas utilidades clínicas que ahora vamos a ver. ¿Qué es el ezetimibe? El ezetimibe es un fármaco que actúa inhibiendo la absorción intestinal de colesterol. Dijimos que un tercio del colesterol a nivel del organismo proviene de la dieta, ¿sí? Entonces, obviamente, los pacientes con dislipemia generalmente son aconsejados nutricionalmente con dietas bajas en grasa y pobres en colesterol, pero de todas maneras a veces no alcanza y se puede asociar un fármaco que disminuya a nivel intestinal la absorción de colesterol. ¿Cómo hace para inhibir? Inhibe un transportador a nivel de los enterocitos, a nivel del intestino delgado, sobre todo del yoyo. Inhibe este transportador, que es el NPLC1, un transportador de ésteres de colesterol,
que es una proteína tipo Niemann-Pick-C1 similar a las proteínas de Niemann-Pick-C1, y eso hace que no se puedan absorber los ésteres de colesterol y tampoco ésteres vegetales como el citosterol, el campesterol y otros. Al reducir la absorción del colesterol de la dieta en forma paradojal, o no tan paradojal, aumenta la síntesis hepática de colesterol porque llega menos de la dieta, y por eso, al asociarse con estatinas que inhiben la síntesis hepática de colesterol, tendrían una acción sinérgica. Y además, aumenta la síntesis hepática de colesterol, y para aumentar la síntesis hepática de colesterol, aumenta la expresión de receptores de LDL colesterol en el hepatocito, lo cual llevaría a disminución de LDL colesterol. Entonces, inhiben la absorción de ésteres de colesterol, lo cual lleva a un aumento de la síntesis de colesterol del hepatocito, y para aumentar la síntesis de colesterol, los hepatocitos expresan más receptores de LDL colesterol y por lo tanto disminuyen los niveles plasmáticos de LDL colesterol. En niveles no tan importantes como con las estatinas, pero tampoco en estudios en solitario ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, pero sí en asociación con estatinas. Entonces, en pacientes que son intolerantes a las estatinas o que no logran los niveles adecuados de LDL colesterol y de reducción del riesgo cardiovascular con estatinas solas, se puede asociar ezetimibe. De hecho, hay algunas presentaciones a nivel farmacéutico de asociaciones de estatinas con ezetimibe en un solo comprimido. Bien. El ezetimibe se absorbe vía oral, se administra vía oral, perdón. Para absorberse tiene que ser glúculo anidado en el enterocito, y a partir de ahí se absorbe y se excreta, tiene circulación enterohepática, el 70% se excreta con las heces, un 10% en forma de glúculo combinado con ácido glucurónico por la orina. ¿Sí? Prácticamente no tiene efectos adversos propios, casi no se administra solo, entonces hay pocos estudios de ezetimibe solo, salvo algunas reacciones alérgicas raras. Está contraindicado también en el embarazo, y como interacciones potencia los efectos de otros. Fundamentalmente, esto se usa para su asociación con estatinas. Bien, acá por ejemplo hay un estudio que es el IMPROVE-IT, que a largo plazo, mayor de 5 años, está asociada a simvastatina y ezetimibe, y que permitió mayor reducción de los niveles de LDL colesterol y redujo los eventos cardiovasculares. El ezetimibe solo, hasta ahora, no ha demostrado por sí solo la reducción de eventos cardiovasculares. O sea que es un fármaco que se usa en asociación en situaciones especiales. Bien. Vamos a repasar algunos otros fármacos que no son de tanto uso ya actualmente. Vamos a hacer una miradita rápida. Las resinas de intercambio, colestiramina y colestipol, y esta que es más moderna, colesevelam, ¿qué hacen? Son resinas que se administran o diluidas en líquido, mezcladas con alimentos, y ¿qué hacen? No se absorben, pero actúan a nivel intestinal, absorbiendo los ácidos biliares en el luce intestinal. Entonces, en forma secundaria, al evitar la circulación enteropática de ácidos biliares, aumenta la recaptación de LDL en el hepatocito. No se absorben, estamos sobre una letra, efectos adversos fundamentalmente a nivel gastrointestinal, náusea, distensión, flatulencias, a veces también con una sensación arenosa al tomarlo.
no han demostrado reducción de eventos cardiovasculares. Como indicaciones, podría pensarse dislipemias en embarazadas, ¿sí? En niños, salvo el policerebelón, que no tiene estudios aún ni en embarazadas ni en niños, y algunas intolerancias a las estatinas. Los niveles de reducción de LDL y de reducción de eventos cardiovasculares no permiten que sirvan como un reemplazo de las estatinas, ¿sí? O sea que para situaciones especiales, y si bien en niños las estatinas antes no se utilizaban y por eso se seguían usando otros fármacos, hoy en día hay varias estatinas que ya se consideran seguras, sobre todo para algunos tipos de dislipemias familiares que responden a las estatinas para tratamientos en niños y adolescentes. Bien. Otro fármaco hipolipemiante, la niacina, también llamado ácido nicotínico, que es una vitamina del complejo B, que en dosis más altas actúa como vitamina, tiene efectos hipolipemiantes. Fundamentalmente actúa estimulando la lipoproteína lipasa, con lo cual produce disminución de los triglicéridos, y también disminuyendo el clearance de la proteína 1, con lo cual aumentaría las HDL. La diagrama se metaboliza a nicotinamida, se acumula en el hígado y tiene eliminación renal. Tiene una vida media corta y hay que darla en varias dosis diarias, por lo menos 3. Tiene muchos efectos adversos. Este es el hipolipemiante más antiguo que se conoce y que ha quedado en desuso fundamentalmente por sus efectos adversos y porque no ha tenido efectos favorables sobre el riesgo cardiovascular demostrables. Como ven, hay muchos efectos adversos y muchas contraindicaciones, no combinar con estatinas, porque empeora la ocurrencia de diabetes. Entonces, es un fármaco que está en desuso. Los fibratos actúan con mecanismos de acción no tan bien conocidos. Lo que sabemos hasta ahora de ellos y que serían agonistas de los receptores activados por factores proliferadores de perisomas o agonistas PPAR-alfa. ¿Sí? Esta acción agonista PPAR-alfa llevaría en el tejido adiposo a una estimulación de la lipoproteína lipasa, lo que llevaría a catabolismo de triglicéridos, por lo tanto, disminución de la hipertrigliceridemia, y a nivel hepático, una inhibición de la síntesis de ApoC3 con inhibición de la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces tendrían, a nivel de esta inhibición, efectos en colesterol y triglicéridos, no solo por esto, sino por esto. Entonces ese sería su efecto demostrado. También se Entonces, igualmente se tienen que dar con estatinas estos. no se se puede pueden dar sin- combinar. Está Ah, hoy en día totalmente desaconsejada la combinación con estatinas de los fibratos, ¿sí? ¿Por qué? Por la producción de miopatías. ¿Sí? Ahora les voy a decir un poquito cuál es el uso que quedó un poco hasta ahora relegado de los fibratos. ¿Sí? El fármaco principal hoy en día son las estatinas combinadas con ezetimibe, en los casos que no alcanzan las estatinas solas, y ahora vamos a ver algunas situaciones especiales para los fibratos, y algunos otros fármacos de desarrollo actual para situaciones ya muy especiales. ¿De acuerdo? Entonces, los fibratos se administran vía oral con buena biodisponibilidad y alta en proteínas y alto volumen de distribución, se metabolizan en el hígado y se excretan por vía biliar. Tienen efectos adversos de toxicidad hepática y muscular, y también la excreción biliar aumenta la litiasis biliar. Eso puede ser deleterio para la producción de pancreatitis y en algunos casos para la producción de apendicitis. Estos son los fibratos que se han desarrollado hasta el momento.
el más usado y conocido es el gentidrosil, y estos serían como los más nuevos, el fenofibrato y el ácido fenofíbrico. Hay que monitorear con los fibratos la toxicidad hepática y la CPK para toxicidad muscular, potencian la eficacia, pero también la toxicidad con estatinas, por lo tanto, se desaconseja su asociación. Ha habido pequeños estudios, como este de rosuvastatina con ácido fenofíbrico, que tiene baja tasa de efectos adversos, pero como recuerdo general, recordar que no deberían asociarse. Acá hay un link al estudio, si alguien lo quiere mirar. Bien. En cuanto a los estudios sobre eventos cardiovasculares, los fibratos no han demostrado grandes beneficios en la reducción de eventos cardiovasculares, que es nuestro objetivo terapéutico, digamos, en las hiperlipemias. ¿En dónde han demostrado tener aún algún beneficio? En pacientes con diabetes tipo 2, que a pesar de estar tratados con estatina, presentan triglicéridos muy elevados y HDL bajo. Porque una cosa que no dije de los fibratos es que el aumento de las HDL es un poco más importante que con las estatinas. Esto sería lo que se llama la dislipemia terogénica del diabetes. Esto también está en discusión porque hay quienes plantean que esto está asociado a un mal control metabólico del paciente diabético y que en vez de dar fibratos, lo que habría que hacer sería un mejor control metabólico de la diabetes. ¿Sí? Pero bueno, sería un poco el lugar, el pequeño lugar que le estaría quedando aún a los fibratos. ¿Sí? Acá hay un estudio que marcaba esta reducción de eventos cardiovasculares con fibratos en diabéticos que tienen solo elevación de triglicéridos. De todas maneras, como les digo, hay algunos que plantean que más que dar fibratos hay que mejorar el control metabólico de la diabetes. Bien, no sé si quedó claro el papel de los fibratos, creo que sí. Y vamos a ver algunos fármacos más de desarrollo más moderno. ¿Sí? Estos los vamos a nombrar rápidamente como para que tengan idea que existen, aunque no son los fármacos de primera elección en la medicina general, digamos. Son más resortes de ya pacientes muy seleccionados con patologías muy específicas. Bien, tenemos los inhibidores que son inhibidores monoclonales, anticuerpos monoclonales de la PCSK9. ¿Qué es la PCSK9? Es una convertasa de proteínas subtilisina querexina 9, que es una proteína sérica que se produce a nivel del hígado, la sintetiza el hígado y se une a los receptores para lipoproteínas de baja densidad y facilita la degradación de las proteínas. Entonces, proteína producida por el hígado que actúa a nivel de los receptores de LDL, facilitando su degradación. ¿Qué harían los anticuerpos monoclonales? Evitarían entonces, se unirían a esta proteína y por lo tanto evitarían su efecto de degradación sobre los receptores de LDL. Siempre que nosotros queremos bajar el LDL colesterol y que no tengamos un defecto primario a nivel de los receptores heredado, digamos, lo que queremos es que haya receptores, una alta cantidad de receptores de LDL para que sea captado por el hepatocito y baje su concentración sanguínea. ¿Sí? Entonces, esto sería un poco un hepatocito, ¿sí? Es un hepatocito con su núcleo,
la síntesis mediada por ARN de esta proteína, ¿sí? Esta proteína es liberada, se activa en el plasma, y esta proteína se uniría a los receptores de lipoproteínas de baja densidad y favorecerían su degradación, ¿sí? Entonces, los anticuerpos monoclonales lo que hacen es unirse a esta proteína y impedirían su efecto de degradación de los receptores de LDL. Bien. Estos anticuerpos monoclonales se indicarían en pacientes muy específicos que necesitan una terapia muy agresiva y polipemiante por su alto riesgo cardiovascular, y donde el tratamiento con estatinas es insuficiente, no pueden tolerarlas o que no alcanzan las metas, y en caso de hipercolesterolemias familiares, homocigotas o heterocigotas, y las homocigotas generalmente no tienen mucho efecto porque tienen un defecto en los receptores de LDL que por más que evitemos su degradación no mejora su actuación, digamos. Hay estudios sobre el papel de estos inhibidores sobre los eventos cardiovasculares. Estudios recientes mostraron que pacientes que ya tuvieron un evento, o sea, prevención secundaria, y que están en niveles de colesterol LDL buscados, el agregado de sus anticuerpos monoclonales, que se llaman evolocumab o adirocumab, redujo el LDL colesterol a 30 miligramos por ciento y los eventos cardiovasculares en 15% más. Estos son los estudios por si alguien los quiere mirar. Entonces, es una opción, pero bueno, como ven, para pacientes muy específicos, y siempre habrá que ver la indicación personal y ver también no solo el riesgo-beneficio, también el costo-beneficio, porque son fármacos caros. Y todo lo que es medicación genética, anticuerpos monoclonales, son fármacos de alto costo. Bien, entonces estos inhibidores disminuyen alrededor del 62% el LDL de colesterol, y disminuyen la tasa de eventos cardiovasculares para todos los puntos combinados, también para el caso de infarto no fatal. Como efectos adversos, comparten efectos adversos con la mayoría de los anticuerpos monoclonales, que son rinofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, efectos como un síndrome tipo gripal, ¿sí? Y también efectos indeseables, reacciones locales en el sitio de inyección. Hay otros fármacos que, sobre todo de desarrollo a nivel europeo, que actúan sobre la misma vía, pero en vez de actuar, que sean anticuerpos monoclonales, en vez de ser anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de la proteína secretada, actuarían en forma indirecta a nivel de un ARN mensajero por un mecanismo bastante parecido al que usan las vacunas contra coronavirus de Pfizer y Moderna, que es un mecanismo de ARN mensajero. Actuarían inhibiendo a nivel del ARN mensajero la síntesis de PCSK9. Este fármaco se llama inclisiran, entonces sería un fragmento de ARN que interferiría, digamos, con la síntesis
del PCSK9 a nivel del grano mensajero. Y es un fármaco que se administra subcutáneo cada 6 meses y reduciría los niveles del PCSK9 y del LDL alrededor del 60%. Está en estudio de fase 2, fase 3, digamos. Se da cada 6 meses y bueno, nuevamente para individuos bien, o sea, para pacientes bien individualizados, teniendo en cuenta el costo-beneficio. Bien. Hay otros hipolipemiantes que actúan por otros mecanismos y que tienen indicaciones específicas, sobre todo la hiperlipemia familiar homocigota, como el mipomersen, es un oligonucleótido antisentido que interfiere con la síntesis, ya en este caso no de la PCSK9, sino de la apolipoproteína B100, que participa en el metabolismo de las LDL, se da parenteral y puede tener hepatotoxicidad y producir hígado graso. Y la indicación de hipercolesterolemia familiar homocigota y la amiloperidol que inhibe las proteínas de transferencia de triglicéridos a nivel microsomal. También pueden producir esteatosis hepática y hepatotoxicidad y tienen la misma indicación. Bien, hay varios otros fármacos, pero bueno, con indicaciones así como muy específicas, que no serían el objetivo nuestro de aprenderlos, los nombres para que sepan. Les nombro finalmente, porque son fármacos, algunos de venta libre y otros que tienen dosis más altas de venta con receta, pero bueno, muy difundido el uso de los ácidos poliinsaturados tipo omega 3 para disminuir el colesterol, en realidad para disminuir los triglicéridos. ¿Sí? Presentes en diferentes alimentos, el más conocido es el uso de aceite de pescado, pero también en algas, en nueces, en algunas semillas, como chío y lino, son ácidos grasos poliinsaturados, diferentes tipos de ellos, que participan como precursores de eicosanoides, y que tienen efectos hipolipemiantes, antioxidantes, antiinflamatorios y antiagregantes. También controversial y discutido, los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, hay pocos estudios, generalmente a dosis mucho más altas que las que se usan en las de venta libre. Generalmente lo que se sugiere es mejorar la alimentación e incluirlos como alimentos, y los que se compran de venta libre, generalmente en farmacias, son dietéticas. Tengan en cuenta que en nuestro país están todas estas fármacos de venta libre, en realidad están aprobados no como fármacos, sino como suplementos dietarios por la ANMAT, y por lo tanto no tienen estudios muy definidos y muchas veces no se sabe claramente si contienen lo que dicen ni la dosis que dicen. Por eso siempre conviene más incorporarlos con la dieta que como suplementos dietarios en cápsulas o comprimidos. Hay algunos estudios en dosis altas que han planteado que pueden llegar a reducir eventos cardiovasculares, reduciendo triglicéridos con omega 3 en pacientes particulares. ¿Sí? Entonces esto es lo que podemos decir sobre el uso de omega 3. Lo que podemos decir es recomendar, sobre todo los que tienen hipertrigliceridemia, que incorporen estos alimentos, por ejemplo, pescados ricos en ácidos, pescados de mar ricos en ácidos grasos poliinsaturados 2 veces por semana en la dieta, por ejemplo. Bien, como les dije, hay muchos otros fármacos para situaciones específicas en desarrollo, que después pueden mirarlo, pero bueno, no es el objetivo de esta clase, y volvemos como final a mirar un poco qué
que es lo que nos planteamos al inicio, ¿cuál sería nuestro hipolipemiante ideal? Hoy en día, lo más cercano a esto, vuelvo a decir, las estatinas. En cuanto a seguridad, fundamentalmente para asociar con estatinas, en caso de necesitarlo, el ezetimibe, que acuérdense, inhiben la absorción de colesterol, inhibiendo un transportador a nivel del enterocito del intestino delgado, fundamentalmente el yoyo. En cuanto a alcanzar metas, si no alcanza con esto, evaluar hoy en día los inhibidores, tanto como anticuerpos monoclonales o como inhibidor indirecto a través de ARN mensajero de la proteína CSK9I, a evaluar el paciente individual y el costo-beneficio. ¿Sí? Y en cuanto a hipertrigliceridemias aisladas, si es aislada, está discutido la necesidad de tratamiento, ¿sí? Sobre todo cuando está asociado a riesgo de pancreatitis. Algunos hablan mayores de 500, la mayoría bien dice mayores de 1000 miligramos. O sea, como verán, tienen que ser valores muy altos de triglicéridos. Y en general, si es una hipertrigliceridemia asociada a otra hiperlipemia, generalmente con las estatinas es suficiente. Y si no alcanza, pensar en omega 3, en nuevos fibratos que no produzcan efectos adversos, por ahora nada definido. ¿Sí? Y en cuanto a mediano plazo, como dijimos, lo que está en estudio es las inyecciones subcutáneas para reducir el colesterol del inclisiran en pacientes individualizados y con costo-beneficio, que es el inhibidor a nivel de la mensajera de esta proteína que degrada los receptores de. Bueno, y eso sería todo por el momento. El parcial es escrito por PEDCO, es de opción múltiple, son 80 preguntas de opción múltiple con una sola respuesta correcta. Van a tener 1 minuto por pregunta. Va a empezar a las 4 de la tarde. Y vamos a ir ingresando. Les pido que los que puedan se vayan conectando un ratito antes, tipo 4 menos 10, 4 menos cuarto, porque vamos a ir haciendo ingresar de a uno para ir identificándolos. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta sobre el parcial. Profe, dijo que eran 80 preguntas. Sí, de opción múltiple, con una sola respuesta correcta. ¿Y en cuánto tiempo? 1 minuto por pregunta, 80 minutos. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Y se aprueba con el 60%. Bueno. ¿Sí? Acá alguien me pregunta si mañana hay clases. Que yo sepa, si no dijeron nada de que haya asueto estudiantil. No sé si ustedes escucharon algo al contrario. Pero bueno, fíjense que seguro si se llega a suspender, va a aparecer en la página de la facultad.